Bueno, y vamos a ver, como les decía yo, el decanato nos solicitó hace un par de años que viéramos y que entráramos en concepto al menos, aunque no podemos ponerlo en práctica, pero que viéramos el concepto de qué es un MRP y un RP. No sé si algunos de ustedes ya saben, si ya trabajan, ya más o menos de saber qué es el concepto de RP, o de repente en otra materia se han oído hablar de algo de qué es un RP y un MRP. Pues hoy lo vamos a ver. Para empezar, vamos a hablar un poco de la historia de los MRP y MRP. Dice el concepto de MRP, que significa planificador de recursos de materiales. Ese es como el significado por sus siglas en inglés de MRP, ¿verdad? Traducidas al español, un MRP es un software planificador de recursos de materiales. Ahí empezó la historia. Dice que en los años 70, como un mecanismo para que las empresas de la industria, de la transformación, esto se enfocó en la parte industrial, para que estas empresas de transformación pudieran calcular de forma precisa la cantidad de materia prima que requerían y en qué momento las iban a requerir, ¿ya? Con el fin de optimizar, dice, máximo de producción. Sí, ese fue el objetivo con lo que surgió los MRP allá por los años 70. Es decir, se enfocó en la parte de la industria, pero la idea era determinar la forma precisa, un poco más exacta, la cantidad de materia prima y recursos que iban a necesitar las industrias con el fin de optimizar las operaciones, reducir costos, de reducir desperdicios. Eso fue el objetivo con el cual surgieron el concepto de los software de MRP, es decir, planificación de recursos de materiales. Conforme las operaciones de las empresas, dice, se fueron haciendo más complejos, se hizo evidente que se necesitaba un sistema que abarcara otras partes de las operaciones de la empresa. Es decir, empezaron haciendo software que nada más veía la parte de materiales, pero poco a poco fueron creciendo las diferentes áreas de las organizaciones o las mismas necesidades de software. Y esto fue haciendo que los software también se fueran haciendo un poquito más complejos y abarcando otras áreas como tal. Durante la década de los 80, dice, los sistemas MRP originales evolucionaron para convertirse en lo que hoy se conoce como sistema MRP2. De los años 60, que se empezó con los MRP enfocados plenamente en la parte de industria, pasamos a los MRP2, o sistemas de planificación de recursos de manufactura, pero que incluían ya algo otros aspectos, ¿no? Algo otras áreas dentro de la empresa. Algunos, por ejemplo, incluían la parte de facturación, pago de nómina o planilla, por ejemplo, ¿no? Planificación detallada de la capacidad de producción instalada, planificación y controles de trabajo en la planta. Es decir, en la medida fue creciendo las necesidades, así también no solamente el programa como MRP se enfocó nada más en los insumos, digamos, de materia prima, sino que también ya se enfocó también en la parte de recursos, por ejemplo, mano de obra, pago de nómina, planificación de la capacidad de producción, ¿ya? Controles de trabajo en la planta, ¿no? Facturación, ¿verdad? Es decir, poco a poco el software se fue creciendo, ¿verdad? Fue haciéndose un poco más complejo y en su momento se le denominó como un MRP2, ¿ya? En los años 80. Luego, en los años 90, ya hace ya varios años, ¿no? Los consultores de Gartner acuñaron el término ERP, ¿ya? Por referirse a un tipo de software, dice, en el que estaban trabajando, que no solamente se incluiría las funcionalidades de un MRP2, que era la última versión del MRP, sino que también era capaz de integrar otras áreas de la empresa como gestión financiera, gestión de recursos humanos, nómina, gestión de relación con clientes, entre otros. Ojo con esto, cuando hablamos de MRP y RP no estamos hablando de un nombre de un software, ¿ya? No es un software que se llama MRP o un software que se llama ERP, ¿ya? Así, sino que estamos hablando de algo, un aspecto general, un tipo de software, ¿ya? La ERP, por sus siglas en inglés, significa planificador de recursos empresariales. Es decir, se enfoca más en toda la empresa. Eso es un ERP, ¿ya?
pero eso no es no es un software, no es como decir Excel, ¿no? Por ejemplo, hay hojas de cálculo. Hojas de cálculo hay diversas. Podemos hablar de Excel, podemos hablar de Calc, de OpenOffice, podemos hablar de hojas de cálculo de Google Drive, por ejemplo. Son diferentes hojas de cálculo que hacen prácticamente algo muy parecido o casi similar a lo que hace Excel, ¿ya? Entonces, no es el ERP o MRP, no es un software como tal que se llama ERP y MRP, sino que es un tipo de software como tal. Entonces, dice, ya en los años 90 se empezó a crear entonces no solamente algo que estuviera enfocado a la parte de manufactura, ni a la parte de requerimientos de materiales, ni recursos humanos, sino que se metió ya a la parte de gestión financiera, gestión de recursos humanos y nómina, relación con el cliente. Es decir, por ejemplo, hay software que tienen, por ejemplo, la parte de quejas, ¿verdad? Y reclamos de parte del cliente. La parte de recursos humanos y la parte de competencias, por ejemplo, competencia del personal, puestos de trabajo. Ahí podemos hablar de manuales de funciones, procedimientos de trabajo. Y toda la parte de gestión financiera, compra, cobros, facturación, etcétera, ¿no? Entonces los ERP son ya software que involucran prácticamente a todas las áreas dentro de las organizaciones como tal. Así fue como nacieron, dice, los sistemas ERP. Por lo que podemos decir que los sistemas MRP evolucionaron en los modernos sistemas ERP. Sin embargo, aunque los MRP han ido evolucionando con el tiempo, no han dejado de existir. ¿Ya? Los MRP siguen y ustedes pueden buscar en Google o en cualquier buscador y pueden buscar MRPs o RPs y van a encontrar una gran cantidad de software. Hay empresas, compañías que se dedican a la elaboración de software y a la venta y comercialización de software MRP, los cuales se pueden implementar en las empresas donde uno labora. Aunque sí es importante notar que los sistemas RP dicen, no desaparecieron con la llegada de los RP y actualmente todavía es posible encontrar en el mercado algunos sistemas MRP. Es decir, ha venido evolucionando, pero siempre se encuentran en el mercado MRPs. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen la misma complejidad. Posiblemente, y como dice acá, ¿verdad? Los costos de las ERP son bien elevados, ¿ya? En algún momento en el decanato hablamos de ver si podíamos enseñar un poco de SAP, pero SAP, una licencia estudiantil que no es completa en ese momento, estoy hablando de $3, andaba para un software nada más, alrededor de $6,000. Ya tenerlo en un centro de cómputo, cuánto es el costo como tal. Entonces, es completamente elevado el costo. Y muchas empresas, pequeñas empresas o medianas empresas o pymes, como dice aquí, muchas veces por el costo elevado no pueden tener un software como una ERP. Entonces a veces es necesario comprar un MRP. Incluso hay muchas empresas que a la fecha todavía trabajan sin ni siquiera usar una MRP ni una ERP. Hay empresas que en Excel trabajan todo, o algunas hasta ni siquiera en Excel, ¿ya? Claro, hay empresas grandes o multinacionales, empresas fuertes, que sí, posiblemente tengan su MRP o tengan su ERP. Pero las MRP todavía existen, o sea, no las ha sustituido las ERP. Veamos las definiciones de los conceptos y para tener claro qué es una MRP y una ERP. Un sistema ERP dice es un sistema de software que ayuda a las empresas de manufactura a calcular de forma precisa los materiales que requieren, en qué momento los requiere y cuáles son las cantidades óptimas para pedirlas a los proveedores. Esto es lo básico, ¿verdad? Y fundamental de un ingeniero industrial, ¿verdad? Y el MRP se vuelve una herramienta fundamental a la hora de la gestión como ingenieros que seremos, ¿verdad? O somos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo que nos ayuda en una MRP? Dice, calcula la forma precisa de los materiales, o sea, cuánto, en qué momento, o sea, cuándo, y cuáles cantidades óptimas para pedir a los proveedores. Es decir, siempre enfocada en optimizar, digamos, procesos, en reducir costos, en reducir desperdicios, en eliminar el desabastecimiento de materia prima, ¿ya? Ese es el objetivo
de un MRP. Es una herramienta en la cual nos permite todo esto, o el enfoque es eso, ¿verdad? Como ingeniero, es una herramienta que nos puede permitir a determinar, bueno, cuánto material necesito para la fabricación, cuál es la cantidad de material que necesito, cuándo debo de pedir ese material, y dentro del software, en la parte de programación, digamos, se utilizan todas las herramientas, o muchas de las herramientas que hemos visto a través de la carrera, ¿ya? Ahí se ve mucho la parte, por ejemplo, de inventarios, mínimos, máximos, pues, todo lo que hemos venido viendo. En algunos, por ejemplo, han trabajado un poco en hacer un plan de producción, creo. Algunos fue con un presupuesto de producción. Digamos que la base para un MRP parte de ahí, ¿ya? Lo que han hecho algunos. Claro, se ha hecho de una forma bien básica, porque al final un presupuesto de producción es como la base para un MRP. Es decir, ahí yo determino cuánto material necesito, cuáles son las cantidades de material que necesito, cuáles son los inventarios mínimos que debo tener. Ahí es donde meto la parte de inventario, o el pedido económico, por ejemplo. Todas esas herramientas están dentro de un MRP con el fin de calcular, dice en forma precisa, qué materiales requiere, cuánto lo requiere, en qué cantidades lo requiere, ¿sí? El MRP2 dice es una versión más reciente del MRP, ¿ya? Después surgió el MRP2. Incluye la capacidad de realizar una planificación detallada de la producción, es decir, aparte que nos permite lo que hace el MRP2, el MRP1, perdón, aparte de eso, ¿verdad? Con base a la capacidad de producción instalada de la planificación y control de los trabajos en planta, además, dice, los sistemas MRP2 ofrecen la capacidad de comparar pronósticos elaborados contra los resultados reales para analizar el rendimiento y realizar las mejoras necesarias en los procesos que permiten maximizar la eficiencia. Los MRP ya nos están hablando un poco de eficiencia, por ejemplo. Aparte de determinar cantidades de recursos, también algunos MRP meten la parte de control y medición, ¿verdad? De la eficiencia, eficacia de procesos, también mete la parte de indicadores, ¿sí? En la parte siempre enfocada a la parte de planificación de la producción. Ese es un MRP2, es un poco más complejo. MRP originalmente significaba, dice, planeación de requerimientos de materiales. Solamente se enfocaba a eso, a materiales de recursos en la industria. Y la planeación de requerimientos de materiales asegura que los materiales correctos están en el lugar correcto, en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Esa es una función principal, ¿verdad?, de todo ingeniero industrial, ¿verdad? Ustedes como ingenieros que ya van a hacer, ya les queda poquito. Esto es algo que nos queda como una de las funciones principales de todo ingeniero. Velar porque eso se cumpla. Más si va a trabajar directamente en la parte de planificación de la producción, ¿ya? Es elemental, digamos, asegurar como ingeniero, como jefe de planta, jefe de procesos, que los materiales estén en el lugar correcto, en el momento adecuado y en la cantidad correcta, ¿ya? Es lo mínimo que se nos pide como ingenieros que ayudemos en eso. La MRP, tanto en materiales como la planificación de necesidades y planificación de los recursos de materiales, tiene como objetivo algunas de estos, ¿no? Minimizar cuellos de botella, dice, por escasez de materiales de producción. Ese es el objetivo de tener una aplicación, un software, ¿verdad? O algunos, incluso empresas, hasta incluso en Excel, ¿verdad? Incluso en Excel podría ser una hoja de cálculo en la cual me permite llevar todo ese control, con el fin de, uno, minimizar cuellos de botella por la escasez de materiales de producción. Es necesario que en una línea de producción no nos quedemos sin abastecimiento de materiales, ¿ya? Y es cierto que en la materia posiblemente algunas materias nos enseñan a hacer cálculos, fórmulas y todo eso, pero hoy en día no podemos estar haciendo todos esos cálculos. Entonces es necesario tener aplicaciones o software que nos ayuden a eso. Y podría ser, como les digo, desde una hoja en Excel. Desde una hoja en Excel con un enfoque de una MRP, de analizar los recursos. Pero también hay muchas aplicaciones que ya están a la venta o se comercializan que nos sirven para esto, ¿ya? Y en muchas de las empresas, a lo mejor que usted va a ir a trabajar o que ya trabaja, tienen estos software, ¿ya? Los utilizan. Y lo único de esto es que hay una gran variedad de software. Es bien difícil decir, yo voy a aprender este software y me va a servir.
a excepción quizás de SAP, que es un software utilizado a nivel mundial y quizás el más conocido a nivel mundial. De ahí hay muchos otros software, pero que a veces son específicos de alguna empresa como tal. Incluso hay empresas de programación que se dedican a hacer software y los hacen a la medida para cada empresa. Entonces, es bien difícil a veces decir, bueno, voy a aprender una RP o una MRP y eso me va a servir para cualquier tipo de empresa que vaya. Es bien difícil eso, ¿ya? Pero sí se debe de conocer a lo mejor el concepto como tal de cada uno de ellos. Otro de los objetivos que tiene, dice, es evitar el exceso de inventario. Ustedes ya saben que un exceso de inventario es un costo para la empresa, ¿no? Es un costo de activos, mantenimiento. Por eso siempre uno debe de buscar en los inventarios y el concepto de Lean Manufacturing que ustedes aprendieron, por ejemplo, en alguna materia, imagino, en producción, o no sé. Acuérdense que el concepto Lean es reducir inventario, porque tener inventario representa en las empresas un costo un costo. Entonces ahí es donde los MRP tienen como objetivo eso, evitar manejar mínimos máximos con el fin de manejar menos inventario posible y mantener el trabajo a un curso mínimo. Ese es parte de los objetivos. Luego, que es una definición de MRP1. Una aplicación MRP1 es el nivel más básico de la planificación de requerimientos de material de software. ¿Ya? Para una empresa pequeña, para una pyme, una empresa que recién nace o se está fundando, quizás lo importante es iniciar con una MRP1, lo más básico, ¿ya? Hay empresas que elaboran y que ni siquiera tienen una de estas aplicaciones, como les digo, a veces en Excel, ¿verdad? Y no es que no pueda funcionar, pues, puede funcionar perfectamente. Sin embargo, a medida se va haciendo más complejas las operaciones y más compleja la empresa, es necesario pasar a una MRP un poco más formal, un poco más, compleja como tal. Una aplicación de software proporciona un control de software para planificación de la producción. Ese es el objetivo de la MRP. Control de inventario y gestión de procesos de fabricación. Esos son los objetivos fundamentales de una MRP, básicos como tal, como los procesos de creación e instrucciones de trabajo para el montaje, ¿sí? Eso es lo básico de una MRP1, perdón. En cambio, el MRP2 dice significa que la planificación de recursos de fabricación, el software incluye la funcionalidad de MRP1. O sea, el MRP2 incluye, aparte de lo que incluye un MRP1, incluye otras funcionalidades, ¿ya? Dice amplía el MRPU, ya que permite la planificación del trabajo, así como de materiales. No solamente se enfoca en materiales o recursos, ¿sí? Sino que también en la parte del trabajo como tal. Ya involucra un poco la parte de recursos humanos, ya también la parte de control, de medición, se involucra ya siempre la parte de manufactura. Otra característica dentro del MRP2 es correr escenarios que sí de demanda prevista. Es decir, ya puede usted trabajar con diferentes escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa si hago esto, o si hago esto, o si hago lo otro? Similar a la herramienta que veíamos de escenario de Excel, ¿ya? O sea, es el mismo concepto. Es decir, ver las diferentes opciones de acuerdo a los diferentes escenarios que se puedan dar. Los sistemas RP2 también permiten una planificación integrada y gestión financiera con un seguimiento del trabajo de operación de montaje. Esta información se introduce en el sistema financiero, lo que simplifica el mantenimiento y el pago de nóminas. Ya se involucra en el MRP2 en la parte de pago de nómina, planilla, ya la parte un poco financiera, mantenimiento. Se involucra más en otras áreas como tal, pero siempre se mantiene dentro del área de manufactura como tal. Y el RP, que hemos hablado ya también a forma general, es un sinónimo de planificación de recursos empresariales, ya se enfoca en toda la organización, y un sistema RP abarca toda la fabricación, diseño, ingeniería, planificación, ordenación, información financiera y legal, incluso dentro de un único sistema de software. Algunos sistemas RP incluyen módulos de gestión de relaciones con los clientes y sistemas de gestión de ventas. Ya en la práctica como tal, por ejemplo, software como SAP le permiten que usted, por ejemplo, compre módulos.
Es decir, SAP es una ERP como tal, ERP, pero le venden los módulos por separado. Entonces usted puede partir, por ejemplo, con módulos pequeños y partir una especie de MRP, por ejemplo, ¿ya? En la medida la empresa fuera creciendo, yo podría ir evolucionando e ir adquiriendo nuevos módulos, ¿ya? Es decir, voy a meter el módulo financiero, el módulo de mantenimiento, el módulo de proyecto, de diseño, etcétera. Entonces hay software que venden de esa forma, a través de módulos que se van generando. Y muchos software de ERP, incluso aquí en el país hay empresas de programadores, de ingenieros informática, que desarrollan MRP o ERP y las hacen a la medida de la empresa. Entonces usted le dice, yo necesito para esto, generan el software, muchos de ellos incluso en Visual Basic, Visual Studio, lo que ustedes me aprendieron. Muchos de ellos en ese lenguaje de programación, y a la medida de la empresa se va generando la MRP o el ERP. En la medida se van creando más módulos, así se va creciendo la ERP como tal, ¿ya? Pero la ERP prácticamente puede llegar a involucrar todo en la organización. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos una ERP que es hecha acá en el país, o sea, es una empresa programadora aquí en el país, San Salvador. Y tiene módulos que a la medida se han ido incorporando a través de los años, pero tenemos módulos, por ejemplo, módulos financieros, módulos de clientes con la parte de facturación, de cobros. Se tienen módulos de recursos, gestión de recursos humanos en la parte de competencias. Se tiene módulos de mantenimiento, todo lo que es mantenimiento de maquinaria y todo eso. Tenemos también módulo de producción, ¿verdad? Que ve toda la parte de formulación del proceso, órdenes de fabricación, medición, eficacia de procesos, toda la parte de productiva, ¿ya? También tenemos módulo de inventario, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una diversidad de módulos de todas las áreas de la empresa, el módulo financiero, y cada área tiene acceso a diferentes módulos. No, alguien puede entrar y ver todo, ¿no? Las licencias están en función de los accesos. Aparte de planificación, ingeniería en nuestro caso, solamente accesa a las áreas de producción como tal, ya las áreas de ingeniería y producción. Y así sucesivamente, cada quien tiene sus accesos. Entonces la ERP involucra prácticamente a todas las áreas, toda la parte contable, por ejemplo, toda la parte de contabilidad también es un módulo que involucra aparte de todo lo que es la ERP. Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. Es un software de administración de negocios compuesto por varios módulos integrados. Por eso hablábamos módulos que permitan recolectar, almacenar, administrar e interpretar los datos generados en diferentes departamentos de la empresa. Un paréntesis. Normalmente en este último parcial, yo siempre pongo la práctica, pongo unas preguntas de esta presentación, algo teórico. Entonces posiblemente haga algo así, ¿ya? Haga algo así, donde les deje la práctica, que ustedes hagan la práctica en Flexing, donde me suban el archivo y les voy a subir una evaluación en línea con preguntas abiertas, donde usted va a tener que escribir, ¿verdad? En las preguntas abiertas es su criterio, no es copiar y pegar todo lo de la presentación, ¿verdad? Sobre todo esto que estamos hablando, algún caso, su opinión de algo al respecto. Entonces, no es que esto no lo vaya a evaluar, sino que así lo vamos a hacer. El parcial, creía que la nota del parcial quizás va a valer un 30%, una prueba en línea de lo que es MRP y RP con preguntas abiertas, y el 70% restante sería la práctica en Flexing, que sería una práctica que dejaríamos para desarrollarla el día que esté asignado el parcial. Ojo que normalmente estos exámenes, al igual que en Excel, se hacen en 2 horas. Para el parcial pasado, 12 horas, y aún así algunos no hicieron ni el tercer ejercicio, otros pedían más tiempo, con 12 horas es más que suficiente. Ahora,
Mala suerte que la universidad les puso otro examen ese día, pero creo que 12 horas es suficiente para hacer hasta 2 exámenes o 3, ¿verdad? Si es que en 2 horas se hacen los exámenes. Así que, no sé, posiblemente para Flexing va a haber menos tiempo, porque Flexing es mucho más fácil para desarrollarlo en un día como tal. Aparte de una prueba en línea que le voy a hacer de este tema de MRP y RP con preguntas abiertas. Entonces voy a hablar un 30 y un 70. Solo para que estén informados. Yo espero hoy en la noche ya empezar a subirles todos esos lineamientos de cómo vamos a hacer para la tarea, para el parcial y las actividades pendientes que quedan. Sigamos. Luego, por lo regular, dice, un sistema ERP integra las áreas claves de la empresa: compra, venta, fabricación, recursos humanos, servicio, inventario, etcétera, y permite mejorar los procesos del negocio y el flujo de información en toda la empresa. Esa es la idea de las ERP. Las ERP relacionan a todas las áreas como tal, ¿sí? Y lo que busca es mejorar los procesos del negocio, porque es lógico que muchos procesos están relacionados entre sí, y el flujo de la información en toda la empresa. ¿Ya? Muchas veces, se necesita información de otra área, y estas aplicaciones, a través de las bases de datos, manejan toda esa información. Y yo fácilmente puedo conocer, como producción, por ejemplo, me meto en módulo inventario y yo veo cuánto es la cantidad de materia prima que dispongo, cuál es el mínimo, el máximo, qué cantidades tengo, y en base a eso, por ejemplo, planificar. El mismo software darme las cantidades que debo de pedir, etcétera. Además, los sistemas ERP proveen a la empresa la herramienta para analizar la rentabilidad y el rendimiento y la liquidez en cualquier momento. Toda la parte financiera. Algunas similitudes entre una MRP y una ERP. La MRP y ERP están ambos diseñados para minimizar los cuellos de botella en la producción por la escasez de materiales. Ese es como uno de los objetivos básicos de cada una de ellas, ¿no? Y ambas lo tienen. Evitar el exceso de inventario, ¿ya? Es otra objetivo clave de estos software, y mantener el trabajo en el curso medio. MRP y ERP a menudo se utilizan indistintamente, ¿ya? Son similares, ¿sí? Sin embargo, MR se utilizan para asegurar que los materiales adecuados se encuentran en un lugar correcto en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Son similares, pero un ERP básicamente contiene a un MRP, ¿sí? El ERP, aparte que es un MRP, hay mucho más en él. Involucra más áreas dentro de una organización. Los sistemas ERP incluyen toda la información de compras, contratos registrados, propuestas, incluso la base de datos de contactos del cliente, ¿ya? En una MRP todo parte, por ejemplo, en el caso del cliente, el módulo cliente parte de que un cliente llama, se ingresa al sistema, se le toman los datos y se guarda en la base de datos. Ahí está el cliente. Luego hace un pedido, por ejemplo, un cliente pasa ya al módulo de facturación, por ejemplo. De allí ya tengo yo de la base de datos toda la información del cliente como tal. De facturación, si es un pedido de crédito, ya pasa al módulo cuentas por cobrar, donde están todas las listas de todos los clientes, por ejemplo, que no deben, ¿verdad? Y que tenemos que hacer la cobranza como tal, ¿sí? Y incluso el cliente mismo podría podría incluir un módulo de la ERP donde tengo un módulo de quejas y reclamos, ¿no? El cliente reporta una queja o un reclamo, y ahí queda almacenada como tal. Y esto va, por ejemplo, a un módulo de aseguramiento de la calidad, o un seguimiento de quejas y reclamos. Eso es parte de una ERP, un flujo de información, ¿ya? De muchos procesos como tal. Sin embargo, dice ERP es una implementación de los principios de MRP a través de una empresa en su totalidad, no solo financieramente, en su totalidad. Va enfocado a todo. Por lo tanto, ERP crece hasta abarcar todas las finanzas corporativas, planificación, fabricación y funciones de gestión de contratos, además de la adquisición de materiales básicos, planificación de la producción de manufactura. Es total, esa es la idea de un MRP. Pero como les digo, hoy en día, usted compra un ERP, no necesariamente va a tener todos los módulos. Okay. Hoy le venden módulos porque usted puede ir en la medida de ir creciendo en función de las necesidades de la empresa. La idea es que usted, ya sea que usted llegue a una empresa, puede tener la suerte que llegue a una empresa grande, una multinacional que ya tiene un software, y no se va a tener que preocupar por nada de esto. Ya está el software, usted lo que va a hacer es aprender a usarlo, porque ahí va a estar ya, sea el área que trabaje, ¿no?
Si trabaja en ingeniería, por ejemplo, va a entrar al software a generar órdenes de producción, formulaciones de productos, o las famosas recetas que se le llaman en SAP, por ejemplo, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, cuánto es la cantidad de producto, cuánto es la cantidad de materia prima, cuál es el costo, etcétera. ¿Ya? Pero usted va a trabajar en ese módulo como tal. O si trabaja en el área de planificación, va a ver la parte de órdenes de fabricación, controles, eficiencia, mano de obra, materia prima, etcétera. ¿Ya? Pero no va a tener que preocuparse si tiene una MRP y MRP ni nada. Ahora, si usted llega a una pequeña, mediana empresa en la cual tal vez no tienen un software, usted como ingeniero puede aportar su conocimiento para ver la necesidad, si es que no tienen un software, de implementar algo, ya sea una MRP o RP. Hay algunas de bajo costo, ¿ya?, que le pueden servir. O incluso enfocarse a través de hacer una aplicación, a través de Excel, por ejemplo, donde se le podría dar el enfoque de esto, ahí con los objetivos que hemos mencionado anteriormente. Esa es la función como ingeniero industrial que usted debe desempeñar. Los ERP lo hace todo. La MRP es más específica. Es la diferencia. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre los MRP y RP, aunque creo que más o menos ha estado claro. Un sistema RP es un software para administrar el negocio completo, ¿ya?, que permite administrar e integrar toda la información de la empresa para lograr que los procesos básicos del negocio se ejecuten sin problemas de comunicación, ¿ya? Todos los aspectos de la organización, incluyendo la parte de CRM, le llaman gestión de relación con el cliente, ¿ya?, desde la toma de pedidos hasta el proceso de cobranza. Lo que mencionaba yo en el ejemplo, de cómo se puede relacionar todos los procesos en la parte del cliente como tal. El sistema ERP se encarga de programar las operaciones y mantener actualizados los registros de inventarios y financieros. Ayuda a definir los procesos del negocio y garantizar que todo va en orden allí. El ERP lo hace todo. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Por el contrario, el sistema MRP es más específico, ¿sí? Los sistemas no proporcionan acceso a las funcionalidades financieras. Un poco la parte del MRP2 o de relación con los clientes. Sin embargo, permiten tener un control mucho más preciso sobre los diferentes procesos de manufactura. Si usted, por ejemplo, va a trabajar en la parte de planificación de la producción, en la parte de producción como tal, lo que más le conviene tener es un MRP, es decir, la parte de recursos de manufactura. Partir de ahí. Eso es lo que le conviene a usted como ingeniero, partir de eso. ¿Ya? Posteriormente, en la empresa, ya sea su negocio o la empresa en la que usted trabaja, si es una pyme, parta de una MRP. Ya posteriormente, en la medida de evolución de la empresa, si crece, ya se puede pasar a tener una RP o un sistema RP más complejo. La mayoría de las aplicaciones RP han creado módulos que proporcionan las mismas funcionalidades de un MRP. Es lo que le decía. Hoy en día, usted puede comprar un RP, pero simplemente algunos módulos según las necesidades que usted tiene. Y así poder ir pasando de una especie de MRP a una RP como tal, ¿ya? Enfocada, dice, en la administración de materiales, máquinas, órdenes de trabajo, entre otros. ¿Cuál es el sistema más adecuado para su negocio o para la empresa en la que usted trabaja, si es que no lo tiene? Dice, cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y desventajas. Cada empresa es única y tiene sus propias necesidades, ¿ya? Tomando en cuenta estos objetivos, será mucho más fácil encontrar el sistema indicado por su empresa. Aquí yo le pongo un cuadrito de algunas ventajas y desventajas para las ERP y las MRP. Por ejemplo, las ventajas de la ERP. Aquí dice ventaja, aquí está mal, esto no es venta, es ventaja. ¿Ya? Dice, una de las ventajas de la ERP es que un solo sistema cubre todos los departamentos. Eso es interesante. Una sola aplicación, no necesitas tener varias aplicaciones, una sola. Eso es una ventaja como tal. Puede crecer más fácilmente conforme crece su negocio. Eso en el caso de la ERP. Tendrá toda la información de su negocio en una sola aplicación, lo que minimiza las necesidades de integración, ¿ya? Eso es una ventaja. Pero también tiene desventaja. Los módulos de manufactura pueden llegar a tener algunas deficiencias importantes en la empresa. Es decir, algunas ERP, como se enfocan a toda la organización como tal, no son tan específicas en la parte de manufactura. Es decir, dejan de lado algunos aspectos de manufactura como tal. No se especializan en esa parte, con algunas ERP. ¿Ya? Entonces eso puede
ser una desventaja para nosotros que normalmente, casi siempre, como ingenieros industriales, vamos a estar en la mayoría de los casos en el área de producción, en el área de ingeniería, calidad, relacionados a la producción como tal, a no ser que trabaje en logística, que sí es algo muy aparte. Pero de lo contrario, nuestro enfoque es más a la parte de manufactura. Sí, se puede llegar a ser un poco más costoso y complicado. Eso sí, las ERP tienen un costo elevado. Entonces, irse a la toma de una sola vez, en una toma de decisión, digamos, a comprar una ERP en una empresa, es muy costoso. Puede ser que a veces ni las necesidades de la empresa, lo requieran. Y yo ya he visto situaciones en las que las empresas tienen un gran software, pero ni siquiera lo pueden usar, o ni siquiera, utilizan todas las funcionalidades como tal. Entonces al final eso es un gasto por gusto. Luego, para una empresa muy pequeña puede resultar excesivo, lo que mencionaba. Hay empresas pequeñas o medianas empresas o un negocio que usted pueda tener, que no es necesario tener una RP como tal. Una hoja en Excel, hojas de cálculo y bases de datos enfocadas como una MRP puede ser más que suficiente. ¿Cuáles son algunas ventajas de la MRP? Tiene una gran cantidad de funcionalidades para controlar procesos de manufactura. Ese es el enfoque de las MRP. Es fácil de adaptar a requerimientos específicos de manufactura. Y las adaptaciones pueden resultar más económicas. Siempre las MRP son más baratas, mucho más baratas en el mercado porque involucra toda la parte de manufactura. Algunas desventajas pueden crear problemas al integrar el sistema de aplicaciones administrativas. No trae mucho eso, ¿no? Toda la parte administrativa no la trae. Y en muchas empresas, lógico, tenemos también áreas administrativas, pero no pueden funcionar solo producción como tal. Entonces, ya la relación entre la parte administrativa, manufactura, se vuelve un poco complicada o la integración entre ambas si solamente tengo una MRP, un software donde solamente está enfocada la parte de manufactura. Y luego se puede de todos modos ser necesario llevar un sistema RP para realizar la administración de la empresa. Entonces no tiene sentido o una desventaja si yo al final necesito una RP como tal. En términos generales, podemos decir que aquellas empresas que realizan operaciones de manufactura muy complicadas requieren un MRP avanzado o un sistema RP. Depende de la complejidad de la organización, la capacidad que tenga de inversión, ¿ya? Qué tan grande sea la empresa. Todos esos son factores que me determinan qué tipo de software yo necesito en una empresa. Que esté perfectamente adaptado a su operación, mientras que los fabricantes más pequeños es muy probable que puedan cubrir sus necesidades con un sistema de RP básico, IRP. Yo he escuchado algunos casos de empresas que ni siquiera tienen un software, ¿ya? Y trabajan y son muy productivas, pero en ese tipo de empresas a veces no se ve el desperdicio, que es un costo, ¿ya? Y todas estas aplicaciones sirven para eso, para controlar desperdicios como tal, que incluyen el manejo básico de los requerimientos de fabricación, ¿ya? Ahora luego, algo bien importante también dentro de las organizaciones, cuando yo decido tener un MRP o un RP, es la parte del soporte, ¿ya? Normalmente hoy en día las empresas que venden o incluso que hacen programación y comercializan las RP y MRP dan el servicio de soporte como tal, ¿ya? No solamente el soporte, el mantenimiento de los software, sino también la parte del manejo y el uso, el aprendizaje del software, porque son software bien específicos. No es algo que usted va a encontrar en tutoriales o que va a encontrar manuales de cómo usar un software específico. A no ser que le diga, hay software que sí, por ejemplo SAP, que es uno de los conocidos a nivel mundial, más utilizados a nivel mundial, y algunos de muy reconocido nombre, sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, muchos software o MRP no tienen, o RP no tienen eso, ¿no? Que usted va a encontrar información para el manejo, el uso, el soporte de tal. Cuando un sistema se ha implementado, es necesario analizar o subir todos los planos, procedimientos de prueba, documentación, instrucciones de trabajo, toda la información de la base de datos, la lista de piezas, información parcial, tiempo de entrega, compra, toda esta información. Es necesario siempre, todas las aplicaciones y todos los software, alimentarlos de la información correcta, ¿verdad? Porque un software como tal, de acuerdo a los elementos de entrada que tiene, así como veíamos anteriormente, de acuerdo a los elementos de entrada que tiene, así va a ser los elementos de salida. Si usted la información que le introduce en la base de datos está mala,
los resultados van a ser malos. Todavía no hay software que tenga inteligencia y que le diga si está malo esto o no. Él hace los cálculos como tal. Incluso ya vamos a ver más adelante la parte de simulación, y el simulador no le sirve para determinar haga el proceso X, ¿no? El simulador lo que hace es plantearle escenarios. Entonces, como tal, todos los software necesitan fuentes de información correctas para arrojar resultados correctos. Después que el sistema ERP está implementado, el sistema debe ser mantenido, la parte del mantenimiento, del soporte. Pero como le digo, hoy en día eso casi no es un problema, ¿ya? En la parte de comercialización de software no, porque las mismas empresas se encargan de darle el soporte y el mantenimiento. Toda la información, dice, debe de mantenerse al día. Eso es bien importante, lo que le decía. La data debe de estar actualizada en el software para que los resultados sean buenos, ¿no? Hay software, por ejemplo, que miden la eficacia, la eficiencia, ¿ya? Y pero claro, si yo tengo, por ejemplo, estándares de producción desactualizados, costos desactualizados, no tengo los consumos, por ejemplo, de materias primas adecuados. Hay un cambio en un ciclo de producción y yo no lo actualizo. Si yo tengo toda mi base de datos desactualizada, los resultados que me va a arrojar el software, por lo tanto, no son buenos. Me va a decir que estoy bien en un proceso cuando al final no lo estoy. Me va a decir que estoy bien en una eficiencia de un producto cuando realmente no lo estoy. ¿Pero por qué? Porque la información de entrada es mala. Entonces, en eso también se debe tener mucho cuidado a la hora de tener una MRP y una ERP. Hay áreas específicas, por ejemplo, planificación de la producción o ingeniería, por ejemplo, son bastante responsables ya en la realidad, en el día a día, de la actualización de toda esta información. Por ejemplo, ingeniería en la parte de ingeniería, o diseño y desarrollo en la parte de recetas, formulaciones de productos, que eso involucra las cantidades de materia prima que utiliza, cuáles son los estándares de fabricación de los productos, cuáles son los costos estimados de fabricación de los productos. Todo eso debe de estar actualizado, ¿ya? Y debe de haber alguien que actualice toda esa información, ¿ya? Es decir, alguien en el área de ingeniería, hay lugares incluso que le llaman empresas hasta digitadores, que digitan toda esa información, porque eso es muy dinámico en las empresas, ¿ya? Hay empresas que tienen estándares viejísimos, ya han cambiado con el tiempo y no los cambian, porque es una base de datos que nunca actualizan, ¿ya? Entonces, eso se debe tener mucho cuidado en la parte del mantenimiento. Esto incluye, dice, la creación y seguimiento de los avisos de cambio, las actualizaciones de las listas de piezas, la edición y la información del proveedor. Toda la información debe mantenerse al día. Eso es bien importante como ingenieros también de planificación, o algún día si ustedes van a ser gerentes de producción, ingeniería, etcétera, enfocarse en eso, en el mantenimiento, en velar por eso, en que toda la información del software esté actualizada, toda la parte técnica, todo lo que nosotros hemos aprendido, estándares, consumos, costos, formulaciones, recetas, etcétera. Bueno, eso en cuanto a información general. Yo aquí les traigo nada más para demostrar algunos, darles a conocer algunos, les pongo unos links ahí, unos links de algunos software. No tengo los software incluso porque muchos de estos usted no los puede ni descargar, tiene que comprarlos o pagar algo para las licencias y todo eso. En todo caso, para descargarlo, para mostrárselo, tiene que contactar a los proveedores. Es bien complicado eso. Algunos sí manejan versiones gratuitas de prueba, incluso usted los puede probar en línea y todo eso. Pero quizás uno de los, dice, top 6 de los ERP más recomendados actualmente. Bueno, esto, en los últimos años estos quizás son de los más conocidos. Uno es Microsoft Dynamics GP. Dice, es un sistema de contabilidad financiera para pequeñas y medianas empresas que se crea ampliado para abarcar una gama de funciones cada vez más coherente con una planificación de recursos empresariales completa ERP. ¿Ya? Microsoft Dynamics, yo aquí le pongo el link, no sé si estará actualizada, no lo sé, pues lo hice el año pasado, pero diría yo que está actualizado, vamos a revisar. Pero igual pueden buscar con el nombre del software Microsoft Dynamics. Si se fijan, este software, por ejemplo, incluye administración financiera, de operaciones de inventario, ventas, servicios, recursos humanos, inteligencia de negocios, ¿no?
son las diferentes áreas y funciones que ofrece esto. Aquí hay unas capturas de cómo es el software como tal. Luego otro de los software es el NetSuite ERP Software. Es un sistema principalmente para fabricantes de las empresas de producción y montaje. El sistema está integrado con el inventario, gestión de almacenes, gestión contable, financiera, gestión de pedidos, gestión de relaciones con clientes y comercio electrónico. Ahí está la página de NetSuite. Y este incluye, por ejemplo, administración financiera, planeación financiera, gestión de órdenes, producción, gestión de o administración de la producción, ¿verdad? Cadena de suministros, administración de la cadena de suministros, la parte de bodega o almacén, ¿verdad? La parte de adquisiciones, contratos, capital humano, administración de capital humano, etcétera, ¿no? Esa es una captura de pantalla del software como tal. Como le digo, muchos de estos software, algunos tendrán algunas versiones gratuitas que ustedes pueden entrar y verlo, ¿no? Evaluarlo, ¿ya? En algún momento puede ser que les toque en alguna empresa hacer eso, evaluar algunas aplicaciones para ver cuál recomiendan como tal, para la adquisición de las mismas, ¿ya? Epicor también es un software que conocido por su énfasis en los mercados verticales y aplicaciones de desarrollo sobre una base mejor de sus clases. También, bueno, Epicor de administración financiera, cadena de suministros, producción, planeación, administración de proyectos. Eso también por ejemplo, incluye también módulos de administración de proyectos como tal, ¿verdad? Toda la parte de gestión de proyectos. Algunos incluyen, por ejemplo, algo muy importante que es la parte de diseño, desarrollo de productos, información de productos, servicios, capital humano, ventas, relaciones con clientes, desempeño. Es decir, todos estos son módulos. Normalmente no le venden todo y ahí se lo tiene que comprar a ley, no. Son módulos separados. Usted puede decir, mire, yo quiero solamente la parte de administración de la producción, ¿sí? Y posiblemente le digan, bueno, tiene que comprar 2, 3 módulos, ¿verdad? Porque ese es el negocio, no solamente un módulo como tal, pero comprar 2, 3 módulos es mucho más económico que comprar 20 módulos que a lo mejor han desarrollado ellos como tal. Ahora, estamos hablando de software, inversiones de miles de dólares. No va a encontrar un software de esto en $500, no. Estamos hablando de grandes cantidades de 20,000, $30,000. SAP, por ejemplo, si mal no recuerdo, hace poco la empresa incluso nos cotizaban, andaba que $150,000. 150,000. Ahora estamos hablando de varias licencias, ¿verdad? Según la capacidad, así en base a la medida la ampliación que usted quiere tener o qué es lo que quiere abarcar, así es también la inversión, el número de licencias que necesita y todo eso. Bueno, esta es una captura de pantalla de ese software. Otro es el Sage ERP, productos que satisfacen necesidades de muchas empresas pequeñas y medianas. Hay algunos software un poco más limitados y un poco más económicos, ¿ya? El JD Edwards Enterprise también es un componente de contabilidad de la línea de productos, ¿verdad? Puede servir a las empresas de cualquier tamaño. Algunas opciones, ¿verdad? Y SAP, que quizás es la más conocida, la que muchas veces incluso en el trabajo, hay muchas opciones que buscan trabajo y le dicen, bueno, que tengan experiencia en SAP. SAP hay muchas empresas aquí que lo están utilizando. Y eso sí es bueno. Si alguien sabe SAP, es muy apreciado en el currículum como tal. Incluso SAP usted puede, hasta cierto punto como aprender y tomar formaciones, capacitarse y cómo certificarse en el uso de SAP. Incluso SAP avanzado hasta trae módulos para que usted pueda personalizarlo y hay un lenguaje de programación y todo eso. Pero usted se puede ir certificando incluso a través de talleres en línea, usted paga exámenes y todo eso. Y usted puede ser una persona certificada para el uso de SAP, por ejemplo. ¿Ya? SAP sí es algo pero es un software que es muy difícil de conseguir, digamos, para practicar. Pero sí hay cursos en línea y todo eso que uno puede, de SAP hay bastante, ¿no? Incluso en YouTube hay videos. Lo malo es que a veces solo verlo, porque si uno no tiene el software no sirve de nada. Bueno, eso en cuanto a MRP y RP, como les digo, voy a
a poner algo de esto, lo vamos a hacer así, el parcial, un 30% con una prueba en línea de preguntas abiertas al respecto de esto, sobre su opinión. No se trata de copiar y pegar de la presentación, sino que con sus palabras. Voy a tomar el tiempo de leer cada una de las respuestas. Eso va a valer un 30%. Y el 70% va a ser una práctica que va a ser en Flexi, ¿ya? En este programita, que aquí lo tengo ya, yo se lo voy a poner en Drive, lo voy a compartir hoy en la noche para hacer todas esas cosas, y lo vamos a compartir para que usted lo descargue. Yo le voy a poner, como le decía, la versión 18. Cuando dije esto todavía no bien poco, ¿verdad? Entonces por eso lo voy a repetir. Sí, bueno, sí me preguntaban de preguntas abiertas, sí, es la idea, preguntas abiertas, no cerradas. O sea, no me va a agarrar la presentación allá a la par y voy a copiar y pegar, sino que preguntas abiertas al respecto. Ni son un montón de preguntas tampoco, ¿verdad? No, la idea es estar leyendo, son 10 preguntas, imagínate 10 si son 61, 600 preguntas ahí leyendo y las historias que me ponen, tampoco. Serían que 4 o 5 preguntas lo más o menos. Entonces, pero donde usted va a escribirme ahí lo que piensa al respecto. Es parte del parcial, ¿verdad? No es toda la nota, eso es una parte, el 30%, ¿ya? Pero lo que les decía, bueno, que con esto yo les voy a subir la versión 2018 y esa instalen, háganme el favor para no, yo sé que hay versión 19, incluso 20, pero el problema que me genera es que de repente a veces las últimas versiones son más limitadas, tienen menos capacidad, y luego lo otro es que manejar diferentes versiones a veces da problema y no puedo abrir los archivos, ¿ya? Entonces lo mejor todos trabajamos en la 18, que es la que yo tengo, y así no hay problema de nada. Incluso si alguien tiene uno más viejito, puede instalar uno más viejito. Digamos, tiene un Windows más viejito, ¿verdad? Por ahí alguien, no sé si alguien parece que he visto que tenía Vista, parece. Yo tengo unas versiones de Flexi, creo 16, parece, si no me acuerdo, 15 incluso, para que le funcione. Y ahí sí no tengo ningún problema de leerlas, porque de la 18 a inferiores no hay ningún problema. A veces a las superiores tampoco, pero muchas veces sí ha tenido esos problemas. Entonces, por favor instale la que yo le voy a colocar allá. Es una forma bien sencilla, no le pide nada porque es una forma gratuita. Lo que limita es en la capacidad. Yo le doy aquí, por ejemplo, a un modelo, y ya usándolo, yo ahora solo voy a hablar aspectos generales de esto, porque le voy a poner un tutorial que usted lo va a hacer en el transcurso de la semana. Lo primero que me sale, por ejemplo, es una unidad del modelo, cómo lo quiero trabajar, las qué unidades quiero trabajar. Por ejemplo, el tiempo, la longitud, los fluidos, ¿sí? ¿En qué unidades los quiero? Si en litros, galones, metros, centímetros, kilómetros, etcétera. El tiempo, si minutos, horas. Por regla general hay que dejarlo así, lo que sale por default, segundos, metros, litros, ¿no? Entonces le damos OK y ya me sale la pantalla donde yo puedo crear la simulación. Flexing, para empezar y hablar un poco de Flexing en estos 15 minutos que nos quedan, es un software que lo que me permite es simular un proceso como tal, es decir, hacer una simulación del proceso, ¿ya? Es decir, yo puedo poner ciertos parámetros de un proceso de fabricación, y en base a esos parámetros, como estándares de fabricación, como la distribución por ejemplo, de la varianza que yo tengo, la media, una distribución normal, por decir algo, el ritmo de trabajo que tengo, ¿no? La cantidad de operarios, las distancias y todo eso. En base a eso yo puedo ver si en el proceso se me pueden generar cuellos de botella, por ejemplo. Es algo que me permite identificar si yo voy a tener un proceso ineficiente, cuál es el proceso menos eficiente, ¿ya? Eso es hacer una simulación como tal. Pero la simulación, y ojo con eso, de un proceso, no necesariamente me dice cuál es la mejor opción.
Al software no es que yo le voy a poner aquí toda la información o los muñequitos y él me va a arrojar cómo debo de hacerlo. No, ¿verdad? Un software lo que hace es simular lo que yo le introduzco. Es decir, yo puedo generar, alguien me dice un proyecto de mejorar el flujo de trabajo en un proceso. Vengo yo y ocupo este simulador. Y vengo y pongo las máquinas en la disposición y los operarios y todo, y le meto la información de unas 3 propuestas que yo tengo, ¿sí? Entonces yo hago las 3 propuestas, las simulo y las presento como mi carta de presentación y en base a esta simulación, esta es la mejor propuesta, ¿sí? Para eso me sirve. Pero puede ser que las 3 propuestas que usted hizo no sean buenas, pues, o haya una mejor, ¿ya? Es la información que usted le mete, o sea, el análisis que usted hace como ingeniero. ¿Ya? El software hace las propuestas que usted le hace, que usted le plantea, que usted quiere que simule. ¿Ya? Si usted hace una mala, le mete mala la información, o el análisis que usted hace, o las propuestas que usted hace están malas, los resultados van a ser malos. ¿Ya? Pueden ser mejores que los actuales, porque es un proyecto de mejora, por ejemplo, pero puede haber una mejor opción. Pero el software no es alguien que le va a decir cuál es la mejor opción. Él solo le plantea los diferentes escenarios. Con este proceso, estos son los resultados. Con este, estos son los resultados y con el otro, estos son los resultados. Entonces, para eso sirve este software de simulación. ¿Ya? Yo en la tarea de ahora, de esta semana, le he puesto acá un tutorial. Un tutorial o un simulador de flexing, ¿no? Donde aquí hay paso a paso cómo ir haciendo, son diferentes lecciones para irlo desarrollando, ¿no? Y ahí le va diciendo cómo lo va haciendo. Se ve bastante largo, pero no es tan largo. Yo voy a ver, hoy le voy a poner porque son alrededor de 3, solo son 2 lecciones, creo. Ya, es sencillo, lo que pasa es que se ve largo porque son 83 páginas, pero ya a ver que no es complicado. Le voy a subir el tutorial, le voy a explicar que ya voy a ver si alcanzamos a hacer la mía extra, que son, no sé si aquí está todo el documento, ya lo voy a ver más noche. Pero la idea es esa, usted ahora en la semana, bueno, hasta mañana tiene para subir, para subir los formularios en Excel, que es la tarea de esta semana pasada. Entonces esta semana yo le voy a subir el tutorial y usted lo va a ir haciendo paso a paso. Ahí lea. A veces algunos me preguntan, mire que esto no me sale, pero hay que leer, hay que leer. Si usted lee todos los tutoriales que va a encontrar son para que alguien que no sabe absolutamente nada. Los tutoriales son bien básicos. Entonces, en la medida usted va leyendo paso a paso, va a ir entendiendo y lo va a ir desarrollando. Entonces, ahí le va diciendo cómo hacer este tutorial. La otra semana va a haber otra vez clase en línea, creería yo que la última, porque de ahí la otra semana es parcial. Y lo que voy a desarrollar yo ese día va a ser un examen parcial anterior. Un ejercicio, por ejemplo, que le puse a algunos del año pasado o otros años anteriores sobre flexing. El examen era de flexing. Entonces yo lo que hago, les pongo un caso. Es decir, les pongo, mire, yo tengo esta situación, esta situación, esta situación. Y ante esas situaciones, les hago diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es el proceso más eficiente? ¿Cuál es el proceso menos eficiente? ¿Qué recomendaciones me daría usted? Todo eso. Entonces la idea es que hoy, esta semana, usted trabaje en la instalación y en este tutorial, que es lo básico, y para la otra semana yo voy a desarrollar en la clase del miércoles un ejemplo de cómo fue un examen de los anteriores, para que usted esté sabedor de cómo va a ser el examen, ¿sí? Y entonces en el examen va a haber un ejercicio práctico y la parte eh, de teoría, que va a ser una prueba en línea sencilla, unas par de preguntitas ahí abiertas, 3, 4, lo más, quizás, no sé, ya vamos a ver. Así que bueno, no sé si hay preguntas. En cuanto a Flexing como tal, eh, el software como tal, usted va a ver, una vez lo instale, le va a aparecer esa ventana de unidades, luego una vez
una vez que tenga la ventana aquí abierta, hay diferentes, en la parte de la izquierda hay una ventana donde están todos los recursos, ¿ya? Todos los recursos en los cuales usted va a trabajar. Es decir, por ejemplo, aquí están los recursos fijos, dice la fuente, de donde parte, digamos, un proceso, las colas, por ejemplo, o a veces esto se conoce como una especie de tarima, es decir, un puesto donde usted pone el producto, por ejemplo, una demora. Todo esto también lo voy a explicar, aunque usted lo va a ir haciendo en las prácticas y ya lo va a ir entendiendo en la práctica de ese tutorial, pero también voy a explicarlo bien en la próxima, con tiempo, porque ahorita ya van a ser las 8. Por ejemplo, aquí hay procesos, ¿verdad? Que el fin es como la finalización de un proceso, los combiners, que son como procesos, todo esto son como procesos, los separadores, los multiprocesos, los wraps, que son como estantes, los despachadores, que es donde mandan el producto de una operación a otra, ¿no? Los operadores, transportadores, aquí hay una gran cantidad, robots, elevadores, una cantidad de recursos, pues. Los conveyors, que son como transportadores, ¿verdad? Curvos, estos vienen siendo como las bandas transportadoras en los procesos, ¿ya? Entonces, todas estas herramientas, algunas las vamos a ver en los ejemplos, ahí están varias, ¿verdad? Usted va a desarrollar un proceso, solamente los va arrastrando, ¿verdad? Los va arrastrando y colocando, y así va a ir generando su proceso. Como le digo, en el tutorial está paso a paso cómo lo va a ir haciendo. Ahí está bien claro, bien claro. Lo que sí voy a revisar es si está, porque ahí le va diciendo y hasta le va dando las imágenes de cómo le va a ir quedando. Solo una cosa, de repente algunas cositas pueden cambiar. Fíjense que hay muy pocos libros de este software. Creo que la vez pasada encontré una, ya lo voy a buscar y se los puedo dar si lo quieren, pero está en inglés. Y quizás el único que he encontrado así bien completo, de varias paginitas, unas 200, 300, no me acuerdo, pero bien complejo, completo, pero está en inglés. Tutorial en español muy poco. Este tutorial que ven es de una versión un poco más antigua, no es la 2018. Por lo tanto, algunas cositas van a cambiar de posición, algunas, no todas. Este, algunas, por lo tanto, ahí hay que tener cuidado. Ahora, lo que podemos hacer es, bueno, si alguien se topa con que no lo puede hacer o le cuesta, comuníquese conmigo. Ya van a ver que no es tan complejo. Lo único que algunas cosas han cambiado de posición, nada más. Es lo único. Pero de lo contrario o sea, no es que algo ya no esté habilitado o no, sino que es que tal vez no está en la misma posición. ¿Ya? Y lo otro que sí, el software está en inglés. No, algunos siempre, por ejemplo, el militar, que cómo lo pasa en español, y algunos no sabían cómo pasarlo y hasta dicen que tenían un diccionario ahí para estar trabajando porque no lo pasaban, pero ojo ahí, este software nunca, no lo vamos a ver en español. Entonces aquí hay que saber un poquito de inglés, ¿verdad? O use ahí el Google el traductor, ¿verdad? Para estar viendo algunas. Pero aparte de todo el tutorial también, las palabras claves vienen en inglés, ¿verdad? No están traducidas como tal. Creo, pues, no recuerdo. Pero en todo caso, sí es necesario saber un poco inglés. No creo que viene en inglés toda la parte del software como tal. Así que bueno, yo les voy a subir el tutorial para la próxima semana y la otra semana yo hago una práctica de esto, cómo va a ser el examen. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy también les he dicho que en la noche voy a subirles las indicaciones de la tarea para entregar en la semana de parciales, el último día de los parciales. La tarea de la aplicación que han venido haciendo, pero ahora para formularios de Excel. Bueno, muchachos, no sé si tienen preguntas al respecto de MRP, RP, tareas, Flexi creo que ahorita sí,
La idea es que hagan el tutorial primero. Y ahí van a empezar a aprender y ya la otra semana vemos cómo sería el examen. Bueno, si no hay preguntas, muchachos, llegamos hasta acá, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo esta noche les subo toda la información esta y también las indicaciones para la tarea eh, y, eh, y la práctica esta del tutorial que vamos a hacer. Ya está habilitado el link para que puedan subir la práctica de los formularios de Excel. Ya lo habilité. Así que si no hay preguntas, muchas gracias y pasen buenas noches.